el capítulo 4, pero recordando los hechos del capítulo 3, donde Pedro y Juan subían a la oración, y hicimos hincapié una vez más en cuanto a la oración y la importancia que había en la iglesia primitiva de la oración, de la comunión y del estudio de la palabra. También hemos visto que ellos, estando llenos del Espíritu Santo, predicaban, la gente se convertía, pero a causa de esto vino la persecución. Y hablamos de que ser lleno del Espíritu Santo no es ausencia de lucha, de batalla, sino todo lo contrario. Si cuanto más cercano estamos del Señor, más el reino de las tinieblas se levantarán en contra de aquel que busca del Señor. Y claro, afrontamos de manera distinta cuando estamos cerca del Señor y cuando no. Y entonces recordamos también que hablamos de que cuando ellos iban a la oración, ellos sanaron a un paralítico, y ya en el capítulo 4 nos relata el escritor que mientras ellos hablaban al pueblo y enseñaban a la gente, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, que estaban indignados porque ellos enseñaban y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Así que esta tarde quiero aclarar algunos puntos con respecto a los grupos religiosos de la época. Entonces, ¿a qué grupo religioso pertenecían los sacerdotes de aquella época? ¿Verdad? Ellos eran descendientes de las familias sacerdotales antiguas. En esta época el templo de Jerusalén estaba bajo el control de la familia sacerdotal de Sadoc, que era descendiente de Aarón y pertenecía a la tribu de Leví. Su padre se llamaba Eleazar. Su genealogía se encuentra en Primera de Crónicas. Los que quieran apuntar para luego estudiar, no vamos a leer la genealogía ahora. Se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 6, versículos hasta el versículo 8. Lo pueden leer ahí y ahí encontrarán. Y ellos pertenecían a los grupos de los saduceos. Entonces, bueno recordar que los saduceos eran parte de la élite. Los fariseos, en cambio, eran un grupo más popular formado por escribas, maestros de la ley y devotos que ponía énfasis en la interpretación oral de la Torá y las tradiciones. No se ocupaban de cargos sacerdotales en el tiempo. Entonces es importante que nosotros sepamos, porque creo que en algún momento yo incluí los fariseos como parte del sacerdocio. Sin embargo, eso no es así y lo queremos hacer esa corrección para que luego nos diga que estamos enseñando cosas que no están en la Biblia. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos eso, porque ellos, cuando el escritor Lucas escribe el libro de los Hechos, él pone que los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, todos pertenecían a la tribu de Leví, porque nadie podía servir en el templo si no hiciera parte de la tribu de Leví. Hoy nosotros tenemos un concepto equivocado de ser levita, ¿verdad? Porque para algunos levitas son los que tocan y cantan en la alabanza. Sin embargo, levitas son todos los que trabajaban en el templo, el sacerdote, el que recibía las ofrendas, el que limpiaba el templo, todos esos hacían parte de la tribu de Leví. También, si nosotros quisiéramos hablar un poco sobre la tribu de Leví, veremos en la historia que la tribu de Leví fue la única que no recibió herencia. Ella vivía de las otras tribus, de las ofrendas de las otras tribus, porque ellos fueron escogidos única y exclusivamente para el servicio del templo. Lo importante, ya que nosotros hablamos de los saduceos, es preguntar cuándo surgen los saduceos, porque los saduceos no aparecen en el Antiguo
Testamento, no existía. Existía la tribu de Leví, el equipo sacerdotal, los que limpiaban, los que presentaban, pero en algún momento surgen los saduceos. Entonces, los saduceos, en el siglo VI a.C., los judíos regresan del exilio en Babilonia y reconstruyen el templo. Y allí el sacerdocio se reorganiza y la familia de Sadoc mantuvo una posición central en el templo. Los saduceos aparecen por primera vez en el período asmoneo, que eran dinastía de los macabeos. Los asmoneos surgieron al mismo tiempo que los saduceos, pero ellos surgen un poco de la corriente de los macabeos, y los macabeos fueron un grupo que surgieron en el tiempo en que Israel estuvo sin profeta, y ellos surgen como defensores de la ley y de las costumbres, pero estaban desviados y en sus escritos aparecen cosas que no fueron dadas por Dios a su pueblo. Por lo tanto, surge aproximadamente en el siglo II antes de Cristo ambos grupos. Pero aún recordando la enseñanza, la última enseñanza, que había persecución a los discípulos de Cristo por predicar en el nombre del Señor Jesucristo, es que los saduceos pudiera tener como preocupación para perseguir a los apóstoles, era exactamente la pérdida de poder. Estamos hablando que ellos eran la élite, ¿verdad? Todo el mundo se rendía a los sacerdotes, todo el mundo prestaba cuenta a los sacerdotes. Por norma general, los sacerdotes incluso controlaban el ejército de Israel en aquellos entonces. Ellos era el que repartía entre el pueblo según la necesidad, o por lo menos debería serlo así, de esa manera. Entonces, con la llegada de Cristo, ellos empezaron a perder la importancia que ellos tenían dentro de la sociedad judía en aquel entonces, o israelense, como usted quiera, ¿verdad? Y ellos consiguieron que Cristo fuera crucificado. Hemos visto en las enseñanzas anteriores que cuando Cristo resucita, ellos tienen una preocupación y ellos pagan para que se levante un cuento, una mentira al respecto de la resurrección, diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo, y pagaron a los soldados para que pudiera esparcir esa noticia. Entonces, ellos con aquello supuestamente pensaban que ya no iba a haber un regreso de Cristo. Pero los discípulos, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, ellos empiezan a enseñar y a predicar, ¿verdad? Y ellos otra vez les entran el miedo de ser reemplazados, porque ya los esenios, un grupo que nace junto con ellos, quería una reforma en el sacerdocio porque les consideraba impuros y usurpador. Querían y esperaban el regreso de un sacerdocio justo y fiel a Dios. Estos, a causa de los saduceos, abandonaron a Jerusalén, viviendo una vida de pureza, y esperaba que Dios hiciera esta obra cuando viniera el Mesías. Ahora creo que queda más claro todavía la razón por la cual ellos persiguieron a los apóstoles. Entonces es importante que nosotros sepamos correctamente esas cosas para poder entender en el contexto en que estaba la iglesia moviéndose en aquel entonces. Porque parece que ahora, en el siglo XXI, la iglesia no surge o no sufre ninguno de esos ataques que recibieron los primeros cristianos. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo es que el sacerdocio de la tribu de Leví se corrompen de tal manera que ahora cuando viene el Mesías, ellos no lo reconocen, no lo aceptan, y luego cuando Jesús es ascendido y los discípulos empiezan
a obrar en el nombre de Jesucristo, era significativo para ellos un problema grande en el cual ellos querían callarlos por todos los medios. Entonces es importante que nosotros conozcamos la historia y podamos entender que cuando alguien se aparta de los principios que Dios ha establecido y se desvía de la verdad, él automáticamente empieza a incluir en aquello que Dios ha dejado para que nosotros siguiéramos cosas que no son bíblicas, aún utilizando versículos bíblicos. Por eso solemos decir que en este tiempo la iglesia necesita, sin duda alguna, un despertar, porque es necesario volver a las sendas antiguas, como nos dice las Escrituras. Y cuando digo volver a las sendas antiguas, no estoy diciendo volver a ofrecer sacrificio, a levantar sacerdocio, a tener el candelabro, a tener el sofá. No estoy hablando de nada de eso, estoy hablando a volver al principio de la iglesia de Cristo, que cuando Cristo es ascendido, entrega en manos de los apóstoles para que ella seguía. Entonces, volver a las sendas antiguas es la observación de la palabra, la comunión uno con los otros, la oración y el ayuno. Porque nosotros, sin duda alguna, no podemos decir que estamos viviendo tiempos de avivamiento cuando la supuesta iglesia de Cristo está fría, está sin comunión con Dios. Pero pastor, nos está acusando. No, no les estoy acusando, estoy diciendo lo que está surgiendo alrededor del mundo. Como en aquel entonces habían diferentes grupos, porque mientras la iglesia, mientras el Israel estaba en Babilonia, ellos fueron impregnados de enseñanzas que no venía de parte de Dios. Y cuando se reconstruye el templo, entonces ellos traen consigo un montón de cosas que no eran de parte de Dios, pero que a ellos le agradaban. Y nosotros hemos hablado últimamente que el evangelio es renuncia, pero estamos viviendo días donde lo que está sucediendo en muchos lugares es que para atraer la atención de las personas y tener sillas llenas y tener iglesias llenas, se ha constituido que se traen cosas del mundo, las instituyen dentro de la iglesia para que la gente pueda sentirse bien y no sentirse atacada o presionada por la exposición de la palabra de Dios. Pero debemos de entender que el pecado sigue siendo pecado, que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo justo, que Dios sigue siendo fiel y que Cristo pagó el precio por una iglesia que sea santa, separada, única y exclusiva de Él. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no podremos engañar. Por eso la palabra de Dios nos dice que de Dios nadie puede burlarse. Entonces nosotros debemos de entender que el mensaje de las Escrituras para nosotros como iglesia en estos últimos días es exactamente que la iglesia debe de volver a las sendas antiguas en cuanto a la práctica de la iglesia del primer siglo. Porque hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en cuanto a ciencias, hemos avanzado en muchísimas cosas, pero en cuanto a lo espiritual lo hemos andado para atrás. Hemos visto que algunos hermanos vivían distante del templo en aquel entonces a camino de un día de descanso. Estamos hablando que ellos descansaban el sábado y para que ellos pudieran llegar a la reunión, ellos tenían que caminar casi un día entero para poder. Hoy en día tenemos coche, tenemos de todo, pero cualquier excusa es buena para no venir a agradecer a Dios por la vida que Él nos ha concedido. No estamos hablando de casos extremos, estamos hablando que si fuera para ir a un cumpleaños o un asadero, nosotros iríamos incluso caminando, llamaríamos a alguien para que nos recogiera para estar allí y participar.
Pero como hemos escuchado ahora, antes de que yo subiera en la introducción del culto, nosotros no estamos valorando la gracia de Dios en su medida. Porque si hubiésemos valorado la gracia de Dios en su medida, nosotros seríamos más fieles, buscaríamos más a Dios en oración, buscaríamos más a Dios en ayuno, buscaríamos más la comunión con los otros. ¿Y para qué la comunión uno con los otros, hermanos? Muy fácil, porque dice que ahí es donde Dios va a trabajar y moldear nuestros caracteres, porque nosotros necesitamos uno de los otros para que con la palabra de Dios y por medio de uno de los otros, como somos miembros del cuerpo de Cristo, podamos ser tratados adecuadamente para llegar a la estatura de aquel que murió en la cruz del Calvario. Creo que es Romanos 8:29, si no me falta la memoria, dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ustedes no se reflejen en mí, piensen en Cristo. ¿Qué me falta para alcanzar el dedo meñique del Señor? ¿Qué debo de cambiar en mi vida como cristiano para que yo pueda atender a la demanda del Evangelio en mi vida? Y la demanda del Evangelio en mi vida, nada más arrancar, es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Es simple, ¿verdad? Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y cuando habla de imagen no está hablando física, está hablando de carácter. Entonces, nosotros tenemos que despertarnos en este tiempo, porque creo que en los últimos 2 años, por lo menos en nuestra congregación, de lo que más se ha hablado es del regreso de Cristo Jesús. Pero no solo nosotros, las redes sociales están llenas de gente hablando del regreso de Cristo Jesús. Y nosotros estamos tomando eso emocionalmente y no con responsabilidad de alguien que ha conocido a Cristo. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque de un primer momento nosotros miramos como mera noticia. Y incluso algunos de nosotros ponemos en nuestros estados para que la gente se dé cuenta. Pero la gran pregunta en este tiempo es, ¿cómo estoy viviendo en la espera de que Cristo venga a buscar a su iglesia? He dicho no hace mucho que estamos activados pero no avivados. Y he dicho que la iglesia del primer siglo no solamente estaba activa, también estaba avivada, estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Una pregunta muy sencilla para nosotros es si cuando nosotros oramos decimos, Señor, lléname de tu Espíritu y hazlo conmigo conforme a tu voluntad. Utilízame donde tú quieras, como tú quieras y cuando quieras, si esa es nuestra oración. Nosotros vemos en la iglesia del primer siglo, en el capítulo 4, que cuando los apóstoles regresan y ellos cuentan a la iglesia qué era lo que había sucedido, ellos hacen una oración. Y la oración de ellos fue, Señor nos libre, no fue Señor nos libre de toda persecución, sino que fue, Señor, llénanos de tu Espíritu, abre puertas y coloca ocasiones para que tu palabra siga siendo predicada. Pero la iglesia del siglo XXI, infelizmente, no estamos a esta altura. Y la razón es sencilla, ¿verdad? La razón es simple, porque hemos abandonado los principios de la iglesia primitiva. ¿Para qué Dios utiliza a Lucas para dejarnos las historias de la iglesia del primer siglo? Porque Dios de antemano ya sabía que iba a haber desviaciones, que iba a haber contaminaciones, porque eso ha pasado a lo largo de la historia. Cuando Dios llama
a Israel como nación santa para la gloria de su nombre. Eso ha sucedido. Siempre ha sido así. La iglesia primitiva levanta con poder y autoridad, pero cuando llega el siglo III, como hemos visto, la iglesia sufre en manos de alguien que se adueña de la iglesia para su propio beneficio y introducen en la iglesia enseñanzas que no fueron enseñanza de Cristo, y así se desviaron. Hace 508 años atrás, la iglesia sufre una reforma y ahí nace lo que nosotros hoy llamamos cristianos evangélicos, o más bien protestantes, porque así es como fuimos llamados. Y la iglesia arranca otra vez y empieza a haber un avivamiento en Europa, y ese avivamiento alcanza Sudamérica, y ese avivamiento alcanza incluso países asiáticos, que hoy la gente no sabe en muchos lugares ni siquiera quién es Cristo. Pero la iglesia invadió, la iglesia del primer siglo predicó, Pablo predicó hasta en Europa del Este, estuvo predicando Pablo, predicó en España, predicó en Italia, Pablo predicó en todas partes. Pero en ningún momento, aún siendo lleno de su espíritu, él no pagó un precio para esto. El gran problema nuestro hoy en día es que no queremos pagar el precio. No queremos ser diligente, porque ser diligente en las cosas del Señor nos va a llevar a negarnos a nosotros mismos. De esta manera nosotros tenemos que considerar que lo que la iglesia del siglo XXI está necesitada es devolver al diseño original. Hemos inventado o se han creado un montón de estrategias para poder llenar las iglesias, pero la iglesia del siglo I solo tenía una estrategia. ¿Y cuál era la estrategia, pastor? Ayuno, oración y palabra. No existía más nada. Eso era lo único que existía. Y en una sola predicación se convertían 5,000 hombres. La nación empieza, la ciudad empieza a sufrir un cambio que genera preocupación en los religiosos de aquel entonces. En ese caso nosotros estamos hablando de los saduceos, pero también estaban los fariseos, que también tenían un lugar de importancia dentro de la sociedad. Hoy en día estamos llenos de ministerios importantes en diferentes naciones, con estrategias no espirituales, iglesia llena, pero que no son conscientes de que Cristo está regresando y que nosotros fuimos llamados a ser santos, así como nuestro Padre Celestial es santo. Pero está hablando mal de los demás, no, yo estoy hablando de lo que veo. Yo no sé si todos nos damos cuenta de eso. Y deberíamos preocuparnos, porque cuando nosotros predicamos la verdad, y Pablo cuando escribe a Timoteo dice que eso sería uno de los problemas de los últimos tiempos, la gente no quiere escuchar la verdad. La gente quiere escuchar palabra que le agrade a su corazón y que no confronte su vida personal con el evangelio. Y en todo lugar donde se predica el evangelio de Cristo y la palabra de Dios, y para colocarla en práctica, entonces deja de ser atrayente. Pero nosotros queremos o entendemos que para que seamos atrayentes debemos de ser llenos del Espíritu Santo, porque no son mis palabras que cambian a nadie, ni son las suyas. El que cambian es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él es quien convence al hombre de pecado y de justicia. Ninguno de nosotros aquí podemos convencer a nadie del evangelio, porque el evangelio, dice el apóstol Pablo, para los que no conocen al Señor es locura. Pero para nosotros, dice Pablo, para nosotros, hermanos, el evangelio es poder de Dios. Entonces nosotros debemos de entender que si nosotros queremos atraer, alcanzar la sociedad en la cual nos ha tocado vivir, nosotros debemos de buscarse llenos del Espíritu Santo de Dios. No hay otro camino.
Si yo les enseñara otra estrategia diferente de esta, entonces no estoy utilizando la estrategia bíblica. Jesús nos dijo a los discípulos, ustedes lleguen a un lugar y busquen una estrategia para alcanzar a la gente. No, Jesús dijo, cuando ustedes entren en una ciudad, ustedes digan, paz sea con vosotros. Si ellos reciben la paz, usted será bendecido y ellos serán bendecidos. Pero si ellos no quieren recibir la paz, usted regresa. La paz regresa con ustedes y de esta ciudad usted sacude hasta el polvo de vuestras chanclas. Pero hoy en día nosotros queremos atraer el mundo pareciéndonos a él. Y usamos un versículo bíblico aún encima, porque Pablo dice que cuando estoy con los romanos soy romano, cuando estoy con fulano soy igual que fulano, pero está hablando no de cometer la misma cosa, sino de saber hablar de igual para igual sin juzgar, porque cuando Pablo entra en el Areópago, en Grecia, él no hace otra cosa que, él no llegó criticando a los demás. Él dice, aquí hay una oportunidad para hablar de Dios, para hablar de Cristo. Y entonces dice que buscó, y ellos como eran tan religiosos, tenían un altar levantado al Dios desconocido. Dice, esa es mi oportunidad. Y habló sobre el Dios desconocido y predicó el evangelio. Ahora, si yo cometo, ando las mismas cosas que hacen aquellos que no conocen a Cristo, difícilmente ellos van a creer en un Cristo que cambia vida, que cambia carácter, que transforma. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque es imposible, porque no me ha transformado la mía. ¿Cómo va a transformar a la de él? Si mi queja y mi búsqueda es la misma que la de ellos, ¿cómo yo voy a tener una esperanza viva y eficaz para ofrecerle? Pablo dice, si mi esperanza en Cristo fuera solamente para esta vida, yo sería el más desgraciado de todos los hombres. Nuestra esperanza en Cristo va mucho más allá de mi posesión económica, de mi apariencia física. Mi posesión y mi esperanza en Cristo no está para esta vida, porque nosotros estamos en este mundo, pero la Biblia dice que no somos de este mundo. Estamos esperando, sin duda alguna, que Cristo sea manifiesto, la iglesia sea arrebatada y pasemos la eternidad con el Señor. Allí no habrá llanto, allí no habrá crujir de dientes y allí no habrá tristeza, sino alegría. Y Cristo mismo estará encargado de pastorearnos. Y la Biblia dice que lo que ahora vemos como por un espejo, en aquel día nosotros lo veremos cara a cara tal como Él es. Esa es nuestra esperanza. Entonces nosotros tengamos que coger los ejemplos que Dios por su misericordia ha dado a los profetas, a los apóstoles y a los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia, para que nosotros podamos poder de igual manera ser la imagen de Cristo en el siglo XXI. Cambiaron muchas cosas de aquellos siglos hasta este. Sí, estamos de acuerdo, cambiaron. Pero Dios es inmutable y su palabra, Él no ha cambiado ni su palabra ha cambiado. Y como en aquel entonces surgieron, y voy a poner teólogo para que nosotros podamos entender, surgieron diferentes grupos con diferentes enseñanzas. Los saduceos mismos estaban encargados de los sacrificios en el templo, estaban encargados del servicio del templo, pero no creían en los espíritus, no creían en los ángeles y no creía que habría resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué clase de esperanza podían dar? Pero llegaron los hombres de Dios llenos del Espíritu Santo de Dios y empezaron a predicar el evangelio, las enseñanzas de Cristo. Y cuando nosotros vayamos leyendo, vamos a ver que la gente sacaba incluso los enfermos y colocaba a la orilla del camino. A veces Pedro, cuando pasaba, su sombra tocaba a alguno de ellos y ellos también eran sanados. Y nuestra gran pregunta es: ¿por qué esto no sucede hoy en día? Porque esa es la gran pregunta. Y la razón es sencilla: porque nosotros no actuamos como actuaba la iglesia de aquellos tiempos. Es sencillo.
nos entretenemos con cualquier cosa, pero pasar tiempo en oración es algo que ha dejado de existir. Y yo siempre digo que no puedo llevarlo a otra iglesia que no sea la iglesia bíblica, si queremos que las cosas pasen de manera distinta. Y es verdad, Dios tiene promesa, Dios tiene misericordia, Dios tiene amor, y nos ha amado tanto que entregó su Hijo en la cruz del Calvario. Pero la intencionalidad de Dios cuando entrega a Cristo en el Calvario es que nosotros pudiéramos arrepentirnos, creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y tomarlo como Señor absoluto de nuestra vida. Pero si nosotros vamos a analizar de verdad, muchos de nosotros decimos que amamos al Señor, pero la Biblia dice, Juan escribiendo dice, que el que ama al Señor guarda su palabra. Pero su palabra para muchos de nosotros es papel mojado. ¿Por qué papel mojado, hermano? Porque no la obedecemos, no le hacemos caso. Una cierta ocasión aquí en la iglesia pregunté a los jóvenes cuánto amaban a su madre y todos levantaron su mano. Y yo pregunté hasta qué punto aman. Yo daría mi vida por mi madre. Yo digo, ¿y por qué no le hace caso cuando le da un consejo, le da una orden? Y pum, se les cayó la autoridad con que me hablaron. Y dice, pensando así, es verdad. Yo digo, ustedes se están mintiendo a ustedes mismos. Porque el que ama a papá y a mamá, dice la Biblia que lo honra. Lo mismo pasa con Dios. Decimos que amamos a Dios, pero no lo honramos. Y alguno cree que la mayor honra que yo pueda dar al Señor es una ofrenda. Esa no es la mayor honra. La mayor honra que yo puedo dar a Dios es mi obediencia a su palabra. Y yo debo de entender esto. Y cuando yo empiezo a entender que Él es digno de honra y de toda gloria, yo empiezo a entender que importa que Él crezca y que yo disminuya. Entonces vale la pena. Porque si yo me voy a comparar a Cristo, Cristo pagó un precio altísimo. Pero Él no entregó solo una parte, Él entregó todo. Él entregó su propia vida. Y es por eso que Jesús, enseñando a los discípulos, si no me falta la memoria, en el capítulo 9 de Marcos, Él dice lo siguiente: el que pierde su vida por amor a mí, la gana. Y el que gana su vida, pero ignora lo que yo he enseñado en mis palabras, ese la pierde, vive re bien en ese mundo, hace lo que quiere. Nadie tiene control sobre su vida, va donde quiere, cuando quiere y no tiene que dar explicación a nadie. Y en ese caso, cuando digo a nadie, estoy hablando absolutamente de Dios y de su palabra. Pero en aquel día serán rechazados, porque eso es lo que enseñan las Escrituras. Es la siembra y la cosecha, no es otra cosa. Entonces, cualquiera se puede comparar a nosotros cuando nosotros decimos que somos cristianos. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no estamos actuando adecuadamente frente a los consejos de la palabra de Dios. La Biblia ha dejado de tener importancia en nuestra vida como tenía en el siglo. Pero en el primer siglo no estaba la Biblia. Claro que no estaba, pero los apóstoles escribían, ellos tenían las enseñanzas que Cristo les había dejado y eso era suficiente. Ellos creían con todo su corazón que Cristo iba a venir a buscar a su iglesia. Y tanto es así que cuando nosotros partamos para el capítulo 5, nosotros vamos a ver cómo es que ellos actuaban como iglesia de Cristo en favor de otros hermanos. ¿Cómo es que ellos empezaron a actuar? Porque ellos estaban esperando a Cristo ya. Ellos deseaban que Cristo volviera ya. Esa era la preocupación. Sin embargo, los otros grupos religiosos no aceptaron al Mesías, no aceptaron a Cristo, porque ellos querían un Mesías político. Ellos querían un Mesías que restaurara el honor de ellos como nación para que ellos pudieran otra vez ser poderosos, sobreponerse sobre las otras naciones. Y estoy seguro que algunos de ellos con sed de venganza, porque ellos habían quedado muchos años en Babilonia y muchos de ellos querían crecer de tal manera que ellos pudieran enfrentarse a Babilonia y hacer lo mismo que Babilonia hizo con ellos. Sin embargo, el Mesías viene con otro mensaje.
Y el mensaje que viene el Mesías es el mismo que trajo Juan Bautista cuando sale del desierto. Arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros, porque el reino de Dios se ha acercado y el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Ese fue el mensaje. Ese sigue siendo el mensaje del evangelio del siglo XXI. Ya está, el final ya está determinado por Dios. Nadie va a poder escapar al juicio de Dios. Y está casi que prohibido hablar del juicio de Dios en este siglo a los que se dicen cristianos, como si no hubiese juicio. Pero va a haber juicio. Y la misericordia de Dios es longánima, dice su palabra, extiende de generación en generación. ¿Cuántas generaciones ha pasado? Y la paciencia de Dios. Cuando Dios le dice a Noé, Noé, vas a hacer un barco enorme porque voy a hacer llover sobre la tierra, y no había caído una gota de lluvia en aquel entonces. Lo que regaba la tierra era la humedad que caía en la noche. Y Noé empieza a predicar y predica años tras años, una y otra vez, hasta el día que Dios le dice: Noé, entra en el arca, vase ahora. Dios envió los animales y los animales obedecieron, vinieron como Dios determinó y cada uno entró en el arca. Dice: ahora entra tú y tu familia, que son los únicos que han escuchado mi consejo. Y dice que vino y cerró la puerta era muy tarde, y empezaron a tocar y decir: Noé, ábrenos, ábrenos. Y Noé decía: ya es muy tarde, yo no puedo hacer nada porque la puerta está cerrada por fuera, yo no fui. Y la Biblia dice que así como fue en los días de Noé, también será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Y nosotros qué pensamos? ¿Verdaderamente tomamos eso a serio? Porque si tomamos eso a serio, nuestra vida con Dios va a cambiar. Nuestra relación con Dios va a cambiar. Nosotros hablamos mucho que el evangelio no es religión, sino que es relación. Y es eso mismo, es relación. Si yo no he tenido relación con nadie, si yo he sido un ermitaño, he vivido en mi mundo, separado del mundo, si me muero mañana, nadie se va a recordar de mí. Pero si yo he sido una persona bien relacionada, el día que yo parta va a quedar un legado. ¿Por qué? Porque ha quedado una enseñanza de mi vivencia. Y Cristo convivió con sus discípulos, enseñó a sus discípulos, comió con sus discípulos. Y Él dice: yo no los voy a dejar huérfanos, yo los voy a enviar el Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Solo no tiene relación con Dios el que no quiere, porque el Espíritu Santo está ahí para ponerte en plena relación con Dios. Pero claro, nosotros tenemos relación con otras cosas completamente distintas. Estamos relacionados y preocupados con otras cosas que no es el reino de Dios. Y no es que no debamos de preocuparnos de los demás, pero Jesucristo dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán dadas como añadidura. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos de considerar sin duda alguna, ¿verdad?, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no vayamos por ahí creyendo que porque estamos en la gracia, que la gracia es desordenada, porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios desordenado. Por lo tanto, no puedo considerar que la gracia no tiene orden. La gracia tiene orden. Y una de las órdenes de la gracia es santificación. El libro de Hebreos, si no me falta la memoria, dice que sin santificación nadie verá al Señor. ¿Y qué es esa santificación, pastor? Ser santificado es ser separado. Yo soy de Cristo. ¿Por qué eso? Porque Él le ha pagado el precio. Su sueño de libertad es un sueño a veces equivocado, porque buscando ser libre y da golpes de pecho de libertad, algunos son alcohólicos, otros son drogaditos, están enganchados y todo es
especie de droga. Otros están enganchados en el adulterio, en la fornicación. Otros están enganchados en el robo. Otros son esclavos de la mentira. Y no nos damos cuenta. Pero cuando tenemos relación con Cristo, no vamos por ahí haciendo lo que nos da la gana. ¿Por qué no, hermano? Porque yo tengo una relación con aquel que ha pagado el precio para que yo pudiera tener vida eterna. Todo el que quiera vivir según le da la gana, Cristo no es su Señor. Porque todos los que somos de Cristo, cuando nos equivocamos, nos arrepentimos, nos quebrantamos, lamentamos no haber correspondido adecuadamente aquello que Cristo ha hecho por mi vida. No vamos por ahí dando golpe de pecho y contando nuestras hazañas como si fuéramos el rey del mambo, y me perdona la expresión. Vamos por ahí humillados porque todo lo que Cristo ha hecho por mí, aún así, no soy capaz de responderle adecuadamente. Entonces, la iglesia del siglo I, nosotros debemos de entender que pasaban cosas, que había gente que quería vivir de apariencia. En el capítulo 5, la primera historia que nosotros vamos a encontrar es exactamente esto. Una pareja que como les pareció bonito, como los demás actuaban dentro de la iglesia, dice, pues yo también quiero estar en ese ministerio visible. Yo quiero que nos vean y que también nos aplaudan y que también nos digan qué buen cristianos son, pero se equivocaron en su toma de decisión. Y entonces ellos hicieron lo mismo que los demás, pero mintieron. Cuando ni siquiera tenía la obligación, porque ese fue el mensaje de Pedro. Dice, Ananías, no era tuya la tierra que vendiste, el campo que vendiste no era tuyo. Mientras estuvo en tu mano no era tuyo. ¿Qué necesidad tenías tú de mentir? Pues como has intentado engañar al Espíritu Santo de Dios, entonces ahora tú vas a salir de aquí con los pies por delante. Y detrás viendo su mujer, y la mujer dijo lo mismo que dijo el marido, porque había llegado a un acuerdo. Le dijo, ¿cómo que has venido? Sí, pues ¿cómo ha salido tu marido de aquí? Tú también saldrás de aquí, porque no has mentido a mí, sino al Espíritu Santo de Dios. Hay un montón de gente muerta por ahí pensando que está viva. ¿Sabe por qué? Porque ellos piensan que pueden engañar al Espíritu Santo de Dios. Porque ellos piensan que como Dios es amor, le va a soportar toda clase de impureza que puede existir, embadurnarse de pecado, y que el Señor lo va a quedar mirando tranquilamente y no va a pasar nada. Y mira, Dios no ha palpado ni siquiera a Cristo. Cuando Cristo dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque el pecado de nuestros pecados cayeron sobre Cristo y Dios viró su mirada del Señor Jesucristo. Y Él se sintió solo en ese momento. Hay una canción que no la he visto si hay en español o no, que la escucho a veces, que dice que el que ha probado la gloria de Dios no puede vivir sin ella como si no hubiese pasado nada. Quien ha probado del don de la gracia de Dios no puede desear vivir en el mundo, porque lo que hemos vivido en el mundo sabemos lo que es el mundo y a qué nos somete el mundo, diciendo sos libre, pero al final terminas vacío, sin esperanza, sin saber para dónde ir, sin saber cómo regresar. Pero con Cristo también pasamos dificultades, pero con Cristo tenemos la seguridad que un día todo eso terminará, porque en Cristo yo tengo consolador, el Espíritu Santo de Dios, que eso es lo que nosotros se nos olvida. Cuando Jesús envía el Espíritu Santo, Él nos da consolador. Cuando Cristo nos envía el Espíritu Santo, Él nos da dirección, porque dice, Él los guiará a toda verdad. Cuando Cristo nos envía el Espíritu Santo,
Él nos da revelación, porque es el que convence al hombre de pecado y de justicia. Entonces nos revela lo que puedo alcanzar en Cristo y me revela si yo vivo sin Cristo, cómo voy a terminar. También es el que inspira la palabra, el que ha inspirado a los profetas, a los apóstoles. Es el que inspira a la iglesia del siglo XXI. Es el que da dones a la iglesia para que la iglesia pueda crecer sana. Pero nosotros infelizmente hemos abandonado esos principios, pero queremos recibir y vivir lo mismo que vivió la iglesia primitiva, o como los primeros cristianos, o como la iglesia de hace 40 años atrás. Pero eso, la palabra de Dios ya nos había advertido. ¿Cómo vamos a responder nosotros frente a todo esto? Solo queremos vivir de apariencia, queremos que la gente crea lo que no somos verdaderamente. Yo siempre digo esto, yo no quiero parecer, yo quiero ser. ¿Pero por qué, hermano? Porque parecer, al final de las cuentas, no va a quedar nada, va a desaparecer, ¿verdad? Es igual que alguien que compra un bolso con una marca poderosa que vale un montón de dinero, pero lo compró falso. No voy a decir dónde lo compró porque si no le hago mala propaganda a los que venden cosas falsas, ¿verdad? Y entonces van por ahí tranquilamente con lo falso, pensando que impresiona a la gente. Pero ¿qué clase de impresión es esta? Si tú no estás llevando nada original, no tienes nada de valor en tus manos. Después que inventaron las bisuterías, mucha gente parece que va de oro hasta el cuello, ¿verdad? Pero es pura bisutería. Cuando él lo necesite de verdad, aquello no vale nada. Alguien como yo, por ejemplo, tengo alergia a la bisutería. Si me pongo un anillo de bisutería, me empieza a picar, me sale llaga. Cuando tenemos algo que es original, cuando ponemos lo que no es original, le empieza a haber incomodidad. Cuando conocimos al Cristo vivo, verdadero, su palabra, hemos tenido relación verdadera con Él, no nos vamos a conformar de tener una relación solo de apariencia. Vamos a querer verdaderamente tener una relación cercana al Señor. O estamos viviendo como los museos de pasado. Ay, cuando yo me convertí. Ay, cuando yo oraba. No, el pasado quedó atrás, dice Pablo, y dice, yo tengo mi mira puesta en la meta que está delante. Y no lo tengo, yo voy a seguir porque yo quiero llegar allá a la meta. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. Así que no seamos como aquellos hombres que porque eran de la élite pensaban que ellos podían actuar como querían y que aún matando a Cristo podían hacer que su mensaje se cesara. No se cesó con la muerte de Cristo. Mataron a los apóstoles. Ellos mataban a un cristiano y parecía que salía cristiano debajo de las piedras. O sea, hasta los soldados que le custodiaban en muchas ocasiones se convertían. ¿Pero por qué? Porque había relación con Dios. Había oración, había palabra, había convicción. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos haga entender la necesidad de volver a relacionarnos con Cristo, de tal manera que nuestra vida pueda ser una lumbrera en medio de las tinieblas y la gente pueda desear lo mismo que tengo yo, lo mismo, porque el mundo se quedará admirado. Eso lo hemos leído en los capítulos. Dice, ellos querían callarlos, y estoy parafraseando el versículo, pero ellos tenían dos cosas importantes. La primera, que había un paralítico que había caminado, y la otra es que se notaba que ellos habían estado con Jesús. Y qué importante es que alguien me mire y sepa, no que yo andaba, sino que yo ando con Jesús, porque hay acciones distintas en mi vida, de tal manera que cuando ellos miran, digan, por mucho que le critique algo, tengo que reconocer, este anda con Cristo, tiene algo distinto y yo quisiera tener lo mismo que él. Yo tengo un amigo que en una cierta ocasión me dice, tengo envidia de tu fe,
porque yo no soy capaz de creer como tú. Cuando tú hablas de tu fe, me causa algo. Y yo quisiera tener una fe como la tuya. Y no me siento ni siquiera orgulloso por eso, pero doy gracias a Dios que en algún momento alguien pudo ver que hay una fe genuina en mí. Pero estaba viviendo, pastor, por encima, estás viviendo en un mar de rosas, no, estás pasando luchas y tribulaciones. Pero ahí es donde nosotros vamos a ver si verdaderamente somos discípulos o no somos discípulos. Hay un dicho popular que dice que los verdaderos amigos se les reconocen en los momentos difíciles, ¿verdad? El verdadero cristiano se conoce en luchas, en guerras, en peleas, en persecuciones. Yo estuve leyendo en el capítulo 5, y no voy a leerlo ahora, pero al final del capítulo 5 dice que ellos cogieron a los apóstoles y les dieron una cuerada. Y ellos en vez de salir lamentando, salieron regocijados, porque estaban siendo agraciados de poder sufrir por amor de Cristo. Esa es la diferencia. Sufrir por amor de Cristo. Estamos viviendo en una época donde queremos poner anestesia al dolor por causa del Evangelio, pero no existe. Existe consuelo por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Pero cada uno de nosotros tendremos que ser procesado adecuadamente por Cristo, por su Espíritu Santo, por medio de su palabra, para que nuestro carácter pueda ser transformado. Amén. Así que espero que ese mensaje toque nuestras vidas y que nosotros durmamos esta tarde pensando, o esta noche pensando, si verdaderamente estoy teniendo una relación adecuada con el Señor o si tengo que mejorar algo. Si yo descubro que tengo que mejorar muchas cosas, en mi caso, lo que debo de hacer es buscar tener una relación adecuada con el Señor. Amén. Quiero despedirme de los hermanos que nos ven por las redes sociales, pedir que el Señor les bendiga rica y poderosamente y rogar vuestras oraciones por la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Amén. Así que vamos a pasar ya rápidamente a la segunda parte de nuestro culto y todos ya lo saben.